Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Quiero agradecer su asistencia y su participación en el grupo de discusión que se va a realizar a continuación. Yo soy Sergio y la actividad que van a realizar se enmarca dentro de un trabajo de investigación obligatorio que corresponde a la finalización de los estudios de grado en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. La actividad del grupo de discusión va a desarrollarse entre unos 65 y 70 minutos. Se va a garantizar el anonimato con respecto a las personas que van a participar en este grupo de discusión. Los temas sobre los cuales van a llevar a cabo la discusión están relacionados con el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, la propuesta soberanista, separatista, independentista, etc. Con otras palabras, se trata de abordar las siguientes cuestiones. A su juicio, ¿en qué consiste el derecho a decidir? ¿Qué pensáis acerca de este derecho? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos del derecho a decidir? Según vuestra opinión, ¿en qué consiste el derecho a la autodeterminación? ¿Qué pensáis acerca de este derecho? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos? Para vosotros, ¿qué es una propuesta soberanista, separatista, independentista, etcétera? ¿Qué pensáis acerca de una propuesta de este tipo? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que los veis? ¿Qué pensáis y cuál es vuestra evaluación de todas estas cuestiones con respecto a diversos contextos y casos, como los relacionados con Cataluña, País Vasco o Euskadi, Galicia, Escocia, Quebec, Palestina, Sáhara Occidental? Bueno, conviene ahora que cada participante se presente brevemente dando a conocer su nombre, sin apellidos, estudios y demás información que les parezca oportuna dar. Empezamos por aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto. Soy estudiante del cuarto de Ciencias del Deporte y bueno, quiero participar en este debate, en este grupo de discusión. Yo soy Gonzalo, estudiante de musicología y bueno, me han llamado y pues aquí estoy para debatir con gente. Bueno, pues buenas, yo soy Alex y soy estudiante de Economía Bilingüe en la Carlos III y pues, también aquí estoy, como todos. Hola, buenas, soy Ana, soy estudiante de tercero de Pedagogía de Artes Visuales y Danza, vengo con mi compañera Miren y estoy aquí también para debatir el tema. Bueno, yo soy Javier y estudio Ingeniería Informática en la Universidad Complutense y nada, vengo como el resto de todos. Pues soy Miren, como Ana soy estudiante de Artes Visuales y Danza de tercero y nada, pues a debatir con vosotros a mí. Vale. Este grupo de discusión se va a grabar con soporte de audio, lo tenéis encima de la mesa, y el audiovisual que está detrás mío, para no alterar los contenidos que se van a producir durante el debate, siempre con rigor, con respeto y con honestidad a todo lo que se diga. Les garantizamos que no se va a publicar el documento obtenido y que no será un mal uso de ello. Bueno, pues ya pueden empezar. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, como puedes dejarnos aquí el papel con la pregunta. por No, favor. vale. A ver, os voy guiando un poco si queréis. Sí, mejor. Si queréis empezamos hablando con en qué consiste el derecho a decidir, en qué pensáis, en qué consiste el derecho a decidir, qué pensáis acerca de este derecho y cuáles son los aspectos positivos o negativos que veis. Pues hombre, no sé, yo creo que el derecho a decidir es un derecho básico, ¿no?, del ser humano. Creo que es fundamental en cualquier ámbito, ya sea personal, para la vida, para todo. Es como el derecho a votar mismamente. Tienes derecho a decidir quién toma posesión de lo que tú quieras apostar o no, lo que te rodea, no sé. Sí, pero es muy subjetivo todo, porque realmente hay muchas veces que cuando tienes que tomar una decisión te sientes coartado a tomar una cosa u otra, dependiendo de tus circunstancias, sean sociales, sean familiares, sean del tipo que sean. Bueno, obviamente yo creo que también el derecho de decisión está, como tú has dicho, muy coartado por la situación en la que vivas, la sociedad, o sea, es decir, también hay que puntualizar que tu derecho a decidir no es totalmente tuyo, por así decirlo, porque siempre tienes a alguien por encima de ti y por debajo. Con lo cual no existiría un derecho de decisión. Puede ser. Hombre, en el momento en el que tú votas un gobierno, se supone que le das a él la capacidad de decidir en tu nombre, en teoría. O sea, si dentro de los, pues no sé, 40 millones de españoles que somos, cada uno tiene su opinión y cada uno todo el rato hace uso de ella y quiere que las cosas sean como él quiere, pues también sería complicado tomar decisiones. Por eso se eleva esa capacidad de decisión y como que reniegas un poco de ella y se lo dejas al partido que votes, en teoría.
que piensas que está de acuerdo con lo que con tus intereses. Creo que estamos hablando de algo muy específico, porque el derecho a decidir lo puedes aplicar en tu día a día, de me levanto temprano, no me levanto temprano, Sí, también. me pongo esta ropa o no. Entonces, derecho a decisión, cada uno lo tiene dentro de su determinismo social en el que viva. Pues evidentemente, si vives una dictadura, tu capacidad de decisión se va a diferenciar en me pongo esta ropa, esta otra. Pero claro. Pero también hay muchos niveles dentro de eso, ¿no? No, pero yo creo que también ese derecho viene también coartado por la gente que te rodea. Por ejemplo, si tú has vivido, por ejemplo, desde pequeño, tus padres también han tenido un tipo de creencia, tú al fin y al cabo, por el ámbito de la sociedad y tus padres y la gente que te rodea, vas a pensar más o menos del mismo modo. O sea, quiero decir, si tu situación es esta y tu gente y tu círculo social está rodeado por una idea, tú más o menos vas a sentirte como muy guiado hacia esa idea. Ya, pero en ese caso tú eres libre de elegir. Claro, pero Pues al tú fin y eliges, al cabo pero- la influencia es la que hay. Bueno, pero o sí. piensas que eres libre de elegir, pero al final te están influenciando y realmente no tomas la decisión tú solo, nunca. Claro. O sea, porque al final, tienes razón, ¿cómo te llamas tú? Perdona. Javi. Javi, tiene razón Javi que digamos que si tú desde el principio ya te embaucan en una dirección y tal, como que está muy... La capacidad de decisión que tienes es mucho más estrecha de la que sería originalmente si no estuvieses para nada influenciado. Hombre, también, pero también hay que puntualizar una cosa, es decir, el ser humano por naturaleza no tiene su... O sea, no puede tener una idea única e innovadora, por así decirlo. Siempre nos dejamos influenciar por lo que nos rodea, por lo que nos educan y todo eso. Entonces, es muy difícil tomar una decisión libre absolutamente. Tú tomas una decisión libre de alguna manera dentro de las condiciones, como hemos dicho, en las que vives y en las que te han educado. Entonces, eres libre dentro de tu pensamiento o tu ser como humano, pero siempre rodeado de una sociedad. Eres libre relativamente. Sí, pero no. Entramos con el tópico este de que tu libertad acaba donde empieza la del otro. Claro. Que sí, Bueno. que es verdad, pero realmente lo que estoy diciendo, tú y tú estás diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Que Sí, que sí, tenemos sí, una sí. libertad, con lo cual no hay debate. Que Mm. tenemos una libertad controlada, donde podemos tomar decisiones elegidas en un patrón ya establecido. Claro. Y no nos podemos Pero salir es de ese que eso patrón. es obvio, yo creo, que es que eso no tiene afecto a discusión porque, como decía Aristóteles, el hombre que vive solo se convierte en animal. Entonces, Claro. el hombre es un ser social. Si el hombre no tiene una sociedad que le ayude a dirigir una idea, un pensamiento, nunca va a ser libre, Claro. porque libre sería el náufrago que está en una isla, pero se acaba tampoco. animalizando. Pero tienes que ser capaz de deshacerte de todas esas Sí, influencias. sí, pero por eso te digo, pero que es imposible, porque solo por el hecho de nacer en un país, en una sociedad, en una familia, vas a tener unas creencias distintas a tu vecino. No estamos hablando de otro país, ni de otra ciudad, ni nada, simplemente tu puerta de enfrente, por haber tenido otro núcleo familiar, puede pensar sobre ti, desde fútbol a política, religión, de otra manera. Ya, pero aquí estamos hablando del derecho a elegir, ¿no? A poder elegir. Claro. No es la, o sea, si Sí, tiene que pero ver hay con la una libertad, conexión entre todo, sí, ¿no? todo está conectado. Entonces, a ver, mi opinión respecto a esto es que cada uno, desde su cultura, su creencia y como ha crecido y todo, tiene derechos a elegir como persona. Sí, O sea, no es que- No, pero yo estoy también con él porque todo el mundo, pues en la sociedad que vivimos, todos tenemos una especie de unas vallas o unas reglas que no podemos pasar, porque si no seríamos todos salvajes, pues incluso habría una anarquía y aquí todo el mundo haría lo que le dé la gana. O sea, hay una cosa que se llama derecho a elegir, sí, pero siempre con respeto. O siempre en plan, pensando en la otra persona, decir, la puedo hacer daño, la puedo intimidar, la puedo... ¿Sabes? Que sí, nosotros tenemos derecho a elegir, pero simplemente tenemos que elegir sin que perjudique a las otras personas. O sin que... Pues eso. sí. Vale, ahora encauzando un poco más el tema, ¿en qué consiste para vosotros el derecho a la autodeterminación? Y si lo queréis unir con esto que estabais diciendo del derecho a decidir. El derecho a la autodeterminación. Bueno, yo en temas legales no estoy muy puesto y en temas políticos, pero para mí autodeterminación es como autogobernarte a ti mismo. Desde el punto de vista individual, yo soy dueño de mi destino, capitán de mi alma, como dicen en la película de los poetas muertos, El club de los poetas muertos. el club de los poetas muertos, hasta llevarlo a la máxima que es el gobierno. Claro,
El gobierno te dirige a ti porque tú lo has votado, con lo cual es un poco que tú eres partícipe de ese sistema. Eres partícipe de darle tu autodeterminación al gobierno. Claro. Sí, desde luego es otro derecho. O sea, imagino que esto ya va por el tema pues, del independentismo de Cataluña y todo esto. A mí me parece que desde luego tienen derecho a, o cualquier persona puede tener derecho a elegir el gobierno y a elegir de qué forma parte y dónde se siente identificado. Si por las razones culturales, sociales o las que sean no se siente alguien identificado con quien debería sentirse, desde luego debería tener capacidad de decidir sobre quién quiere que lo gobierne. Estoy de acuerdo. Sí, pero entrando en los independentismos, que no sé si se puede hablar ahora de eso, ¿se puede? Sí, sí, lo que surja. ¿Se puede? Pues bueno, me está diciendo que sí, los independentismos tienen derecho a elegir sus partidos políticos, a hacer sus referéndums, y teóricamente si se elige por votación en Cataluña que Cataluña se independice, debería independizarse. Pero es que actualmente Cataluña, por ejemplo, yo no estoy en contra de la independencia de Cataluña, pero si Cataluña ahora mismo pertenece a España, el referéndum tendría que ser a nivel nacional. Entonces, claro, ahí estás dando unos poderes de elección y unos poderes de autodeterminación a una región específica del país para que tomen en nombre de lo que viene siendo todo el país, algo que se debería hacer a nivel nacional. Yo a niveles de derecho, de referendos y tal, no entiendo y no me meto, pero, o sea, sin llevarlo tampoco tanto al tema de Cataluña, o sea, si lo llevas más simple, desde luego tiene sentido, o parece que tenga sentido, que tú a nivel personal puedas decidir quién quieres que te gobierne, con quién te sientes identificado, y no quieres que a lo mejor el que vive a, yo que sé, a 100 kilómetros también decida quién te gobierna a ti, porque dices, si yo no me siento identificado para nada con él, ¿por qué va a decir él quién me tiene que gobernar a mí? Yo Ya, claro, pero entraríamos en un micropueblo, microciudad que, claro... No, micropueblo, porque o sea, al final... Si desde el propio barrio, tú no, ¿por qué yo que vivo en San Chinarro, según tu teoría, por qué el que vive en Lavapiés debería identificarse conmigo? Si hay, no, ya, pero, hay una la barrera... cosa es que se sienten, o sea, todos a la hora de votar, digamos, bueno, menos a lo mejor excepciones en Cataluña, pero en el resto... No surgen independentismos a nivel de barrio porque realmente tú te sientes igual que el de al lado y tienes el mismo contexto y tu tío, si tú eres de Lavapiés, tu tío era de ahí y el otro de ahí. Sí, el problema del independentismo, Cataluña, pues está surgiendo esto, Sí. es que yo creo que como país, y la opinión de Cataluña debe contar, pero la opinión de España también debe contar. No sé cómo ni por qué ni tal, pero si Cataluña quiere independizarse tendrá que aprobar el resto de España, porque si no esto sería una anarquía que todo el mundo quisiera independizarse. Entonces, si la opinión de Madrid cuenta, evidentemente, si Madrid quiere independizarse, va a tener el voto porque todo Madrid va a votar que sí. Pero, ¿y por qué el resto de España no vota? Porque, yo me voy a salir un poco del tema de esto, porque luego es lo siguiente que vamos a hablar, y ya yo creo que vamos a profundizar más en lo de la autodeterminación. Y es que, por ejemplo, con el tema de la democracia mismo, a mí no me parece bien cómo está montado, por ejemplo, que un madrileño, yo soy madrileño, yo vivo en Madrid y mi voto como mi autodeterminación, es decir, yo voto a este partido, valga menos, por ejemplo, que otro que viva en las Islas Canarias. ¿Por qué? Porque la democracia está montada de tal manera que como va por censos de población de comunidades autónomas, yo no me parece bien que yo, por ejemplo, vote a un partido político y yo vivo en Madrid y otro que viva en Canarias piense de otra manera o piense igual que yo, vote lo mismo que yo o distinto y valga más su voto. Pero eso no es problema realmente del gobierno, es problema de la legislación. Claro, entonces ahí ¿dónde está tu verdadera autodeterminación? Pero eso porque es un problema igual que a nivel europeo, porque en el caso de España no solo es una unión de personas, sino que también es una unión de comunidades. Entonces tú quieres que como persona tu voto tenga el mismo valor que el de cualquier persona de España, pero también quieres que todas las comunidades puedan tener, no el mismo peso obviamente, pero que no vaya totalmente relacionado con su población, porque si no... Si hay el mismo peso. Claro, no el mismo peso, el mismo peso nacional. Bueno, pues si cada comunidad tiene el mismo peso... como yo, claro. su opinión es tan válida como la mía. Igual entonces habría comunidades que no tienen os piséis, absolutamente... porque luego no se entiende, no os piséis, intentar hablar de uno en uno. Vale, levanta la mano. Voy con eso. Pues eso, que si yo soy un individuo con elección propia y él es un individuo con elección propia, yo, por ejemplo, el caso que ponía él, si yo soy canario, que no lo soy, y yo voto, por ejemplo, yo qué sé, a Izquierda Unida, y él vota al PP en Madrid, y mi opinión y mi elección cuenta más que la suya,
Yo eso lo veo totalmente injusto, independientemente que el censo de población de que hay más población en Madrid que en las Islas Canarias. Se está votando algo a nivel nacional. Claro, pero es que eso luego a lo nivel pagan todo. autonómico quieres hacer otras elecciones que se hacen para elegir el gobierno autonómico, me parece genial. Y en ese momento el voto de cada persona contará lo mismo. ¿Pero por qué? Para un gobierno general no es así. Porque todo está montado así. ¿Por qué la sanidad es diferente aquí en Cataluña, en País Vasco, en Andalucía? ¿Por qué el sistema de becas escolares es diferente? ¿Por qué te vas de Erasmus y los madrileños reciben menos dinero que los andaluces? Pero, a Porque ver, todo está enfocado en comunidades autónomas. Entonces cada comunidad autónoma... Claro, pero eso ya es la culpa de cada comunidad autónoma. Sí, pero ¿por qué un país tiene que dividirse en comunidades autónomas? ¿Por qué tú por vivir en Madrid tienes menos libertades que uno que viva en Andalucía? ¿Por qué? Porque el país en sí se ha formado no Pero como una no, de personas, porque- sino también como una unión de comunidades autónomas O sea, y, no- se no sigue me parece justo. y se sigue teniendo desde el... Porque yo me voy de Erasmus, como me fui el año pasado a Francia, y gozo de menos dinero que uno que se va a Andalucía. ¿Por qué? Porque en Andalucía hay más fracaso escolar. No es mi problema. Pero No no es mi tiene nada que problema. ver con el fracaso escolar, Roberto. No, eso es lo que me argumentaba mi compañero andaluz, que como había mucho más fracaso escolar, había menos gente que se iba de Erasmus y como había menos gente, pues había más dinero. Una cosa lógica. ¿Y no te has podido parar a pensar que también influye mucho el gobierno que haya? Si hay un gobierno que tira más por el fomento social, como es el caso de Andalucía, que siempre ha estado más ligado a la izquierda y a fomentar lo que viene siendo la educación, la sanidad y demás, dará más dinero a los Sí, Erasmus pero y sí, a la educación. estoy de acuerdo Aunque contigo, haya- pero no aunque haya- no es justo, porque, Pues claro porque que yo no en es justo, Madrid, pero o sea, si tengo una enfermedad, ¿por qué en Madrid me operan mejor de cáncer? pero para eso tienes tu No es justo, decisión. porque el que viva en León dirá, joder, yo vivo en León y yo también tengo cáncer y quiero que me atienda un profesional igual de válido, que no me tenga que ir a Madrid. Yo en eso, por ejemplo, estoy de acuerdo, pero también creo que es muy difícil encontrar una igualdad, por así decirlo, absoluta, tanto imagínate, por poner un ejemplo en educación o en lo que sea, entre como has dicho tú, entre las autonomías, porque es lo que España está unido por autonomías, entonces es muy complicado, es muy complejo, porque es que incluso en una misma autonomía hay muchas contrariedades también. Entonces yo no sé exactamente cuál es el problema. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, soy vasca y sé lo que estáis hablando de que, por ejemplo, en el País Vasco hay un complejo económico, digamos, diferente a nivel España. Pero es muy complejo porque si ahora mismo apostamos por una igualdad, ¿cuál primaría ante cuál ahora mismo? Y si consiguiéramos una igualdad a nivel de península, o sea, ¿hasta qué punto digamos, no sé cómo decirlo, funcionaría de igual manera en todas las autonomías? Hombre, si el Dependiendo dinero... de las necesidades de cada autonomía. Hombre, ¿no? hay un dinero que se va, o sea, del territorio nacional que se va destinado a cada comunidad autónoma. Sí, por supuesto. Entonces, ese dinero pues va determinado pues por ciertos factores y si, por ejemplo, por ponerte... tú eras Mire, ¿no? Sí. Pues por ponerte el País Vasco, ¿no? Pues, por ejemplo, va un dinero destinado al País Vasco y luego a lo mejor para Murcia va menos dinero, Sí. por ejemplo. Entonces, volviendo al tema, el autodeterminismo, o sea, la autodeterminación por sí mismo viene también influenciada por tu situación económica y tu situación laboral y demás. Por ejemplo, si yo en el País Vasco, por ejemplo, hay más trabajo y en Murcia no, yo voy a tener más libertad de elección porque yo tengo dinero que el que no tiene en Murcia. Por ejemplo, yo digo, pues yo puedo elegir, o sea, yo tengo dinero y puedo elegir estudiar o en una privada, por ejemplo, o en una pública. Y el murciano, por ejemplo, que tiene otra situación económica, por poner un ejemplo, Sí, sí, no lo sí. sé, tiene menos dinero y dice, yo es que no puedo entrar en la privada porque no puedo pagármelo, entonces mi libertad de decisión y de autodeterminación está coartada, está encapsulada por Pues eso. es que yo lo veo, tío, como un padre que tiene 17 hijos, 17 comunidades autónomas, ¿no? Y llega la paga de fin de semana y, tío, tienes 10 euros, pues divide 10 entre 17 y que a cada hijo le das un dinero, Claro. ¿no? Pero eso es lo que hacen con la... Y por eso No es igual, porque no, es que en función pero- de la comunidad se destina que si el 20% aquí, el 10% acá, No, el pero- 3% esto. Pero según eso, Entonces, es pero vamos por a lo ver. que la beca Erasmus le toca más a los andaluces, es lo que dice tu amigo, porque si le toca el mismo dinero que a Madrid, No, pero se porque van la ellos beca menos de Erasmus se Erasmus... propuso hacer
imagínate, vamos a ponerlo en términos fáciles, 10 euros, tenemos 10 euros, ¿vale? Y se van 10.000 estudiantes, pues 10 euros dividido entre 10.000 estudiantes, Entonces ya no y divides uno a entre uno. comunidades. Claro que no, es que no debería haber comunidades bajo mi punto de vista, porque es que si no, está primando que porque en una comunidad haya playa y haya más gente, va a ganar más dinero. Vamos a ver, es que el turismo es español, o sea, es que el turismo no debería ser, no, es que el turismo va a Barcelona y Barcelona gana pasta. Ya, No, pero tío, yo es ahí que no- Barcelona yo ahí es España, o sea, gana pasta hasta España. No estoy totalmente de acuerdo contigo porque es una realidad. O sea, por ejemplo, con lo que has dicho tú del turismo, bueno, ya sabemos que Barcelona, Madrid tienen, digamos, notas muy altas en ese sentido y que viene mucha gente. Entonces, creo y pienso que no se puede hacer una repartición igualatoria o igual económica si las necesidades de cada autonomía es distinta y que, por así decirlo, por ejemplo, Cataluña pues tiene un turismo muy fuerte, porque da la casualidad de que está justamente muy bien comunicado porque es una ciudad con digamos un mercado cultural muy amplio y porque da la casualidad de que encima tiene costa. Entonces, estamos hablando de que, pues bueno, sí que veo, por ejemplo, lo de las becas que tú dices, sí me parece correcto, porque Claro, estamos pues digo hablando... las becas porque me ha afectado Claro, a mí, pero que efectivamente, no conocemos más. porque es un no. tema que sí que se puede igual aislar, ¿no? Pero a nivel de autonomía, que es lo que estamos hablando aquí, de qué es lo que necesita cada autonomía es muy difícil, aparte de por muchos conceptos que igual se nos escapan incluso de las manos, dividir de manera igualatoria a todos, porque es muy... O sea, creo que también me parecería injusto, porque igual Madrid necesita cierta repartición económica o lo que sea y no le llega con lo que se plantea. Es como si ahora mismo yo digo, por la situación económica ahora mismo, si tus padres se han quedado sin trabajo y los míos, yo vivo muy bien, tú no tienes la posibilidad de tener ni internet ni móvil, digo, vale, pues entonces yo me quito de mi móvil, me compro un móvil menor para poder tú tener un móvil, o sea, de una misma condición, ¿entiendes? Entonces, Bueno, ¿y hasta qué punto, perdón que te corte, y hasta qué punto eso es justo? ¿O no? Es que no lo sé. ligando ya un poquito más con el tema, en vuestra opinión, para vosotros, ¿qué significaría una propuesta soberanista o separatista o independentista? Pues a mí... ¿Y qué pensáis acerca de ello? A mí, sinceramente, pues, por ejemplo, voy a poner el caso del País Vasco, ¿no? Sí. En el caso del País Vasco, pues digo, vale, no, es que el País Vasco se siente, bueno, mucha gente del País Vasco, no digo porque... No te preocupes, dilo abiertamente. Es que a veces me voy a ofender y no... No. Pues me parece que como que se sienten como reprimidos o se sienten coartados por España por el tema de, bueno, por muchos temas de la opresión, dicen, de España al País Vasco y tal, dicen, no, la hay también, Sí. de que por ejemplo hace una manifestación y ya es ETA, todo tal, bueno, eso sí es cierto, pero me parece que dicen, no, es que Euskadi libre, Euskadi tal, pero a mí me parece que independizarte es romper el simple hecho de la fraternidad. O sea, tú dices, no, es que nosotros queremos ser libres, queremos tal, no sé qué, y tenemos una idea, más bien, por decirlo de alguna manera, los independentistas de izquierdas y decir de que nosotros vamos a cumplir con, o sea, Sí, pero con ciertas ideas de tiene izquierda. que ser de izquierda o de derecha. Bueno, Sí, eso da igual. También los extremos se juntan al final. Sí, exacto. Efectivamente. Entonces, para mí es romper el simple derecho de fraternidad, de yo estoy luchando por librarme de una opresión, pero a la vez estoy poniendo unas fronteras y unas barreras en el que si yo, por ejemplo, en tu caso, pues, ¿Sí? si tú vives aquí, ¿no? En Madrid. Sí, claro. Si tú vives en Madrid, por ejemplo, y se independizara el País Vasco y montara una frontera y dirían, no, es que hay que pasar la aduana y tal, no sé qué, porque si se independizaría no pertenecería directamente a la Unión Europea. Obviamente. Entonces habría que pagar una aduana y bueno, eso ya Yo es creo otra que, movida, mira, yo pero creo me que parece que romper la fraternidad en entre este países. caso, yo que lo tengo igual más cercano creo que a vosotros, ¿no? Porque bueno, es lo que me ha tocado vivir, por así decirlo. Y no mucho porque, bueno, soy del 93 y lo he tenido bastante cómodo, por así decirlo, aunque he vivido todavía
la etapa final de ETA bastante fuerte, por así decirlo. Excelente. Creo que hay varios problemas, ¿sí? Creo que estés a favor, o sea, siempre hay que respetar una opinión, siempre, aunque no estés de acuerdo con ella, ¿no? Hay varios problemas. Primero es que creo que cuando hay situaciones de crisis como es la actual, se acentúa mucho este tipo de pensamiento. Creo que también hay un grave error es decir, tú planteas un independentismo, también en Cataluña lo veo, y está muy bien, pero si tú propones algo, tienes que saber las medidas que vas a tomar si eso ocurre. Y eso es lo que creo que las personas que tal vez estén a favor de esa propuesta no tienen muy claro, y es lo que tú has dicho. Si ahora mismo el País Vasco / Cataluña sale de España, sale de la Unión Europea, y eso ahora mismo es un problema, es un gran problema. Pero es un problema principalmente para ellos. Claro, Y efectivamente. aún así no se Bueno, ve. y para ti también. Bueno, para ti también. Bueno, Pues para ti también te no, afecta. directamente para España, porque te afecta Bueno, a ti como, económicamente. claro, eso es, a ti como Porque- ciudadano. Claro, porque gran parte, por ejemplo, en el caso del País Vasco, gran parte de la industria Sí, se hizo en País Vasco en tiempo de la transición. La puerca, ya, pues para que no hubiese problemas. ujú, Era la forma que tenía el paquísimo para solucionar los problemas, que no es la correcta. Pero bueno, claro, ese es otro de los problemas, y creo que los españoles, incluidos nosotros, jóvenes, que ni siquiera ha vivido el franquismo y no ha vivido absolutamente nada de lo que quedó atrás, todavía, y creo que es uno de los grandes errores a nivel de España, que vivimos en el pasado y tenemos el franquismo, la transición todavía muy cercana, cuando nosotros ni siquiera lo hemos vivido. Y todavía guardamos un rencor tan grande, y ya no lo digo por el País Vasco, lo digo en general, porque bueno, sí que es verdad, a nosotros cercanos nos quedan nuestros abuelos, a unos más, a otros menos, pero nos queda esa situación todavía, ¿no? Pero todavía creo que es algo que ya no tiene sentido, y por eso creo que ETA en este momento tampoco tiene sentido, porque por así decirlo, es anclarnos en el pasado por algo que no es, que para nosotros no es palpable, que eso se quedó en el pasado y que ahora mismo esta sociedad, la que será nuestra o es nuestra actualmente, tiene unas necesidades que muchas veces nublamos por mirar atrás. Yo creo que aparte del independentismo en sí, o sea, yo no estoy a favor, porque a mí me parece como que en tiempos de cuando pasamos malas rachas, pues nos vamos y nos buscamos nuestro lado en vez de todos cooperar y tal. Sí, es cierto, completamente de pero acuerdo. un segundo, pero creo que todo el mundo tiene derecho a decidir lo que le dé la gana, y creo Claro. que nosotros como país nacional no podemos decirle a nadie, mucho menos, que no puede hacer nada. Es decir, yo me quiero independizar, tú perteneces a España, sí, pero es que toda mi población, por ejemplo, en el caso de Cataluña, Sí. Bueno, pero en caso de Cataluña hay una manifestación 55% de los catalanes que no quieren. ni se sienten españoles, por mucha dieta que Pues quieran. él no dice que se tengan que Bueno, independizar, en el caso- dice que tienen que tener derecho a En decidir en el ellos. caso, Sí, tiene no, derecho a lo tienen, decidir. y lo tienen. No, Esto es como la vida de Brian, Eso está ahí. tienes derecho a tener hijos. Uno a uno. Sí, tienes derecho a tener hijos, pero eres un hombre, ¿cómo? Aquí, ¿dónde vamos a guardar el fruto, Claro. sabes? Entonces, derecho tenemos a todo, pero la parodia es... Tenemos tantos derechos que al final tenemos derechos, a mi juicio, que es que no son... No, pero, a ver, yo por ejemplo, No son yo consecuentes. lo que digo es, yo no estoy a favor, pero sí que estoy a favor de que si de verdad se demostrase que la población del País Vasco, de Cataluña, Sí. tal, quisiera independizarse Sí, de pero- verdad, yo una estoy a pregunta. favor de darle la oportunidad. Claro, una pregunta... Si se estrella, Y ahí le ellos. darías la oportunidad también Pero a es España. su libertad. También le darías la oportunidad a España de elegir. Claro. Si quieres independencia. Hombre, Yo- Porque pero- estamos hablando a nivel autonómico, Pero es no a nivel que nacional. tú eres madrileño, por ejemplo, si el pueblo catalán, pongamos que hay una mayoría de 85%, 90% de catalanes que se quieren independizar, ¿tú por qué le vas a decir al catalán en plan, no, tú no te independizas porque yo no quiero? Porque también es Es como- España. También porque- es España. Porque también es un país. Actualmente pertenece a España. Pero es que- Igual- mira, esto es el mismo ejemplo. Si Cataluña estuviese ya independizada y quisiese entrar en España,
habría que hacer un referéndum para saber cuántos catalanes quieren volver a entrar a España y cuántos españoles quieren que vuelva a Cataluña. Es como si tú vives en mi mismo edificio y yo te digo, en tu casa no puedes poner eso porque a mí no me da la gana. Eso ya es como la aplicación Es que no me parece bien. esto es como la aplicación ya esta del censo de población. O sea, habría que tomar medidas para que la opinión de España fuese la misma que la opinión catalana. Claro, es que es lo mismo. Claro, Bueno, ese es el cuando problema que hay votar. ese es el problema que hay en la votación actualmente. Pero es que No estoy yo de acuerdo Yo tampoco. precisamente porque tú, a la hora de aceptarles en tu país, aunque te afecte de las dos maneras, ¿vale? Tanto para entrar como para salir. Tú para entrar sí que les tienes que aceptar dentro porque tienes que ver si tú también, como digamos, que sientes que ellos son españoles o no. Pero tú no vas a ser capaz nunca, o sea, luego a nivel legal no sé, pero a nivel personal no vas a ser capaz nunca de decir si ellos realmente se sienten españoles o no. O sea, eso son ellos los que saben cómo se sienten y con quién se sienten identificados. Pero vale, el problema Aunque es- luego te afecta a ti, es como a nivel europeo si tú Vale. crees que si un país se quiere salir de la Unión Europea, tienen que permitirlo absolutamente todos. Pues al final, si... No, lo tiene que tienen que- permitir la mayoría, que es la democracia, no todos, la mayoría. no, pero digo que el país tiene las riendas de su propio destino. Y esto, digamos que es... Bueno, es que Es eso así. tiene bueno, viene al tema. es que no, si- estoy de si acuerdo no que por- un si país no por tenga las mucho- riendas de su si propio no por destino, mucho- porque no vivimos en la Edad Media. O sea, vivimos en una sociedad de naciones en la que tenemos que tener relaciones con los demás países. Claro, pero si a ti nadie te va a obligar a estar en ningún- una unión que no quieres. Claro. España, digamos que a nivel exagerado, ¿vale? Pero al Si tú final estás en esa viene... nadie va a unión, decir, ¿por es dónde una vas a unión- vivir? es una unión ¿Con de- quién vas a comerciar? Nadie tiene derecho es a decidir por es ti. decisión tuya. Y ya Si está. te quieres chocar tú. Claro. O sea, una cosa, a mí tampoco me parece ni que sea la decisión adecuada y que es muy oportunista, como, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí que me parece que la decisión tiene que ser suya porque son ellos los que tienen que ser los Claro, dueños. pero- Si tiene que decidirlo absolutamente todo España, pues nunca Conte- se va a independizar porque contestándote el a ti- resto de España va a decir, pues no, porque económicamente a nosotros no nos interesa, pero O- tú o cómo por sabes simple- cómo se sienten O ellos por el simple o con hecho quién de se que, identifican, ¿no? de que ellos, pues afortunadamente o desgraciadamente viven allí y saben lo que... O sea, vamos a llamarlo desgraciadamente, porque a mí esto de territorio y tal me parece una desgracia para el ser humano, lo único que crea son diferencias y peleas por estos debates. Efectivamente. Pero, si tú... o sea, en parte entiendo lo que tú estás diciendo y en parte no. Porque lo que tú estás diciendo tal vez sea el ideal o no, pero la realidad es otra. Sí, pero la realidad, la explico rápidamente. Cataluña, ¿vale? Lo que yo conozco. Cataluña se quiere independizar. Hacen una diada, una manifestación, no sé qué, y sale el 55% que no. Perfecto. Y vuelven a salir a la calle. Y vuelven a salir. Y vuelven a Pero salir. eso es lo que a ti Pero te eso es un muestra en derecho los medios de también. comunicación. Perfecto. Es que Vamos- eso Vamos a llegar, no vamos a tiene llegar nada al ideal de que el 80% que me decías tú se quiere independizar. Mm. ¿El Valle de Arán lo conocéis alguno? Sí. El Valle de Arán, Baqueira, Beret, las estaciones de esquí, ¿vale? Allí no se habla catalán, ¿vale? Allí se habla aranés, que es otro dialecto del catalán, no es un idioma, es un dialecto del catalán, se habla aranés. Ellos lo consideran idioma, bueno. El Valle de Arán se quiere independizar de Cataluña para explotar Baqueira y Beret, porque es una fuente de pasta que no ves. Claro, las dos mejores estaciones de esquí, dos valles unidos de España, pues claro, generan una pasta, pero vamos, que no, o sea, se te llenan los bolsillos. Artur Mas, en este caso, no quiere que la independencia del Valle de Arán se haga efectiva. Él quiere la independencia de Cataluña. Entera. Pero colegas, tú quieres la independencia de Cataluña, pero no la del Valle de Arán. O sea, porque la del Valle de Arán es lo que te aporta pasta. Entonces, ¿dónde estamos creando? ¿Qué estamos creando una hipocresía aquí? Que estamos Pero- debatiendo de que Cataluña se independice, pero el Valle de Arán no. A ver, Porque pero entonces, si entonces, se independiza Cataluña, luego debería apoyar que el Valle de Arán se independizase, Claro, claro. y luego el Valle de Arán debería apoyar que Baqueira se independizase, y entonces Pero es que que caigamos en un sinsentido. Cataluña no es Artur Mas. Si por ejemplo... Cataluña el es Valle de Artur Mas Arán- porque es el Valle de Arán- dirigente. No, Es pero el el dirigente, Valle- es la cabeza visible. Bueno, de pero del Valle de Cataluña. Arán, si el Valle de Arán, por ejemplo, se supone que si saliese 80% de Cataluña y luego dentro de Cataluña saliese el 100% de Arán que se quiere No, porque no independizar, les dejarían tú no le votar al puedes- Valle de Arán porque esa es la pasta que ellos Bueno, tienen. eso no lo sabes porque no ha pasado. Claro, pero De es que todas estamos formas- hablando de todas dinero, formas- y sí no, no. y sí podría pasar. Mira, de todas formas, hay una cosa que es bastante visible, y es que si el 85% quiere independizarse, tú como madrileño, como andaluz, como murciano, como lo que te dé la gana, no eres, o sea, no tienes el derecho a opinar por nadie. Eso está claro. Si es como la Pero voto, tienes tu si quiero derecho a votar, opinar. la voto porque me sale de los huevos. Pido Punto. permiso para hablar. Ya está. A ver, vamos a extrapolar el caso de Cataluña. Imagínate que Madrid se quiere independizar. Con los problemas que ha tenido Madrid, con la economía, con las ayudas que dio Europa, de no sé cuántos mil Pero es, millones que, de pero euros. es que Cataluña y el País Vasco espérate, tienen una déjame- historia de déjame independentismo muy terminar. alta. Déjame terminar, por favor. Y el País Vasco Déjame terminar. mismamente el Déjala, idioma es mucho más antiguo que el castellano y tiene Pero otra me da cultura igual, totalmente me da diferente. igual, estoy hablando, ahora mismo No estoy es lo hablando de mismo. economía.
No te estoy hablando de ideales políticos ni nada de eso. Te estoy hablando de que, por ejemplo, Madrid, no, pero es un ejemplo muy sencillito. Madrid se quiere independizar. Con la crisis han tenido que rescatar a Bankia. El gobierno español pidió un rescate a Europa, que luego gran parte de ese rescate fue directamente a Bankia. Imagínate que después de ese rescate Madrid diga: me quiero independizar, vamos a hacer un referéndum, sale positivo, ¿y tú qué crees? ¿Que España no? Diría: escúchame una cosa, o sea, te quieres independizar, pero luego debajo de la mano sí que... Debajo de la mesa poner la mano volver igualmente. para poner la pasta. Bueno, pero... Ya, pero no es O sea, pero es que no es lo quieres mismo. independencia, En el pero luego caso- quieres ayuda. En el caso en No, que, es que si tú se independizara y tal, eso no sería de la noche a la mañana decir, va, venga, nos independizamos, tal, no sé qué, venga, hasta luego, aquí para haciendo gloria. Aquí sería unos tratos económicos y unos no ha tal. recibido ayudas de España. Yo, Y Cataluña no la ha Bueno, reconocido. puede Claro, querer lo que le dé la no se ha gana. reconocido. No, pero puede querer lo que le dé la gana, otra cosa es que se lo den. yo ¿Ustedes que no opino... se lo han dado? No, pero quiere decir, si se independizara y luego diría Cataluña, España, Pero no España le diría, la bueno, mandar tú ya veremos. a los dirigentes europeos, François Hollande, la Merkel y no sé qué, y no la contesta ninguno. Claro. Ninguno ha dicho, a mí que me estás contando. Pero Claro, una- hombre, Claro, Pues, pero eso no tiene, eso no tiene que ver con la capacidad que tengan de decidir. O sea, ellos le piden apoyo y tal, obviamente, bueno, obviamente para mí no se lo dan porque les parece una propuesta, pues oportunista, ridícula o lo que sea, pero claro, él por tener, bueno, no él, el resto, él por eso la cabeza visible. O sea, bueno, él, estamos claro, hablando de él por porque ser la hablando de cabeza visible, pero el resto de catalanes, digamos, sí que tienen que tener pues el derecho de decidir pues sobre su destino. Y luego ya, económicamente ya es otra cosa, porque nosotros somos españoles, yo por ahora no digo soy europeo, yo soy español, pero económicamente hablando, Europa está muy unida, y aún así se reconoce, está muy unida comparado con hace 30 años, está muy unida y hay un montón de leyes y un montón de... No, a nivel ahora más porque social, eres económico. es que lo digo Pues porque ahora el año pasado tuve una asignatura de eso, y a nivel social, político y tal, o sea, no, obviamente no somos el mismo país ni nada, pero se está progresando muchísimo, y aún así se permite que cada país tenga su propia, digamos, cultura, su propia independencia dentro de una unión. Faltaba, Dentro de exacto. la Unión Europea, eso es un conjunto Exacto. de países que se formó Exacto. para ayudar y fomento a esos países. Exacto, o sea, pero es que en su momento España se creó como una unión de reinos y... Pero en su momento, ¿cuándo? Hace- 1492. Claro, Estamos no, claro, en el siglo te digo, XV, hace mucho, joder. pero por desgracia, para bien o para mal, esas regiones que en su momento eran distintos reinos, se siguen sintiendo, no sé si la mayoría o no, pero una gran parte de la población o una parte se sigue sintiendo diferente, sigue sintiendo que tiene su propia cultura y sigue sintiendo que no son a lo mejor españoles, entonces Ya, ¿y por qué Es eso como- no se es hizo como- cuando se hizo la transición? ¿Por qué no se hizo todo eso? Y Es queremos hacerlo ahora. que esto es... Porque con la transición, cuando se estaba redactando la Constitución, era tan sencillo como decir, ¿independencia? Sí o no. Fácil, punto. Ya, pero es que Hace la- 30 años. no, pero es que a lo Pero a lo ya mejor sí. existían los fueros de antes. Y eso quiere decir también es independencia. Ya, pero lo que me refiero yo es, cuando tú redactas la Carta Magna, que es la que da determinación al pueblo español, no quiere independentismo nadie. Y 30 años después sí, gente que no sabe ni lo que pasó hace 30 años quiere independentismo ahora. A Hombre, ver, había otra opresión y otra situación. Pero qué opresión, sí. Pero Estamos una hablando... cosa, una cosa. Dejar hablar a Ana, que Eso, no... por favor. Y que, gracias. Gracias, moderador. Gracias. a ver, antiguamente, hace mucho tiempo, en los tiempos remotos que ha dicho él, había muchas guerras. Entonces se creaban pactos para que no hubiera guerras, aunque había diferentes opiniones. De eso ya derivo actualmente a España. Pues voy a hablar de este tal. Entonces se supone que cada comunidad autónoma es diferente. Tiene su cultura, sus creencias, sus cosas. O sea, el sur, los moros, no, otra cosa. O sea, cada cosa tiene su Entonces no se puede globalizar un país con estas diferentes culturas. Entonces yo opino... Son muy fuertes, además. Claro, Sí. o sea, son fuertes. Entonces, Cataluña lo que busca inicialmente, que yo no estoy a favor de que... O sea, pero España actualmente y hace tiempo no beneficia, sino que le atrasa en su avance. Entonces lo que le perjudica, gracias. Entonces que ahora ya es la atención en mí me pongo nerviosa. Pero lo que busca Cataluña en ese aspecto tiene derecho a decir, vale, este país antes de la crisis me atrasa y actualmente me sigue atrasando todavía más. Sí, te has beneficiado de él, pero porque has formado parte, pero tienes derecho a
elegir tu propia independencia. Lo cual es oportunista, lo único que quiere es pasta. No, pero Los no, documentos porque que quiere pasta. desde antes quería independizarse. No, porque la Constitución no se votó nada. Pero hoy en día, ¿quién no quiere pasta? Es que eso estamos hablando de sentimiento, no de lo que te lleva. A ver, el No, sentimiento el no surge sentimiento es de la esto. noche a la mañana, El tío. sentimiento es eso. Yo no, que- a ver, De la noche a la mañana no surge el sentimiento. pero Si hace 30 años. Deja de hablar a la pobre que yo. Pero es que, 30 años, ¿no? hablando desde antes, que me hace mucha gracia, que estamos debatiendo antes cuando habéis entrado en el tema económico, y incluso entre nosotros debatimos a quién debe ir el dinero y a quién no, y quién se lo merece y quién no. Entonces, nosotros ahora mismo, que tenemos esta problemática en una mesa con Coca-Colas, vasos, aquí, que somos jóvenes todos, aquí en este pequeño vínculo cercano, vamos a decir, existe esta problemática y estáis diciendo que no exista a nivel autonómico, si es lo mismo que está pasando. Es decir, lo mismo que pasa aquí, que dice, no, claro, porque este está pidiendo, pero entonces no puede pedir si quiere una independencia. Claro. Y nosotros mismos estamos debatiendo aquí, discutiendo quién merece más o quién menos. Claro, claro. ¿Con qué? Estamos ¿Con qué? debatiendo ahora. No, estamos debatiendo que todos No, merecen lo pero mismo. está lo que quiere decir es que parece que cada uno seamos una comunidad autónoma y cada uno tengamos nuestra opinión y cada uno dice, no, es que yo creo que no sé qué, no sé cuánto. Cada Y otro, uno no, no, es que no cada sé uno qué, es tenemos que a mí no me nuestra parece opinión, bien. pero no cada uno es una comunidad autónoma. Yo lo que veo es Claro. que cada uno tiene una opinión. No, pero por eso digo igual que... a nivel nacional, cada comunidad autónoma también tiene su opinión y tira hacia su lado, Claro. hacia su O sea, opinión. y Claro, que si luego- tienes un reparto equitativo, pues ya y está. que no, y que luego- no hay y que luego- Ya, discusión. pero es que luego hay más necesidades o menos. Claro, Entonces, no, y entonces eso es lo pasa la que capacitación. también hemos dicho antes, pero es que hay dos Que no vamos a hay más decir, necesidades en la comunidad que en otra, dos- porque vives en un país. Bueno, dos cosas A ver, las distintas. necesidades son reales, o sea, eso, otra cosa es que le des o no, pero las necesidades, para bien o para mal, las hay solo por la industria que tenga, por la facilidad que tenga de la agricultura, ¿no? Va a haber una economía más fuerte o menos y eso va a crear más necesidades o menos o más pobreza o menos. Es que no va a explotar una cosa, Y ¿no? viendo que habéis ya contextualizado un poco, y ya lo habéis englobado en el tema de Cataluña, tal, el tema del soberanismo, y un poco habéis tocado el País Vasco, ¿qué opináis también? O sea, hacer también, contextualizarlo con el tema de Quebec, de Escocia, o sea, fuera de España. ¿Qué tema, o sea, pensáis, sobre todo qué diferencias veis entre las propuestas soberanistas de Escocia y Cataluña, o los sentimientos separatistas que tiene Quebec con alguien que viva en el País Vasco? Un poco la comparación, ¿cómo lo veis vosotros? Oye, yo eso? te puedo decir por ejemplo, no de Escocia o de Quebec que has dicho, pero te puedo decir de una que sí que surgió, que fue de Ucrania, de Rusia, se independizó, porque Ucrania antiguamente era de Rusia, Era la URSS. de la URSS, pero era Rusia. Entonces se independizó y ahora, por ejemplo, pues también está por el impacto social de que derribaron la estatua de Stalin y tal, como hecho de que nosotros Sí, sigamos pero la Ucrania- opresión de Rusia sobre Ucrania y tal, y Ucrania queremos no, entrar a la no Unión tiene, Europea. no tiene narices a meterse en la Unión Europea porque tiene todo gasoducto de Rusia. Entonces, también, Claro. también es independencia, pero Bueno. me queda la pasta Pero- porque como me corten el gas, pero me quiero veo decir- me veo en esta pero persona. quiero Están los decir, ideales. pero quiero decir, el propio, o sea, el que no quiere meterse en la Unión Europea es el presidente, y luego, no sé si te viste, las manifestaciones de que prácticamente casi toda la población de Ucrania, o gran parte de la población de Ucrania, quería entrar en la Unión Europea. A mí me parece un error, pero de todas formas yo no me, o sea, igual que un ucraniano, un escocés o tal, yo creo que todos debemos ser, como decía el anuncio, ¿no? Yo soy ciudadano de un lugar llamado mundo, a mí nadie me representa. Mi país y mi tierra son mis amigos, no Eso es... sería el Pero libre ese albedrío. es lo ideal, pero no es lo que ocurre. Claro. O sea, ojalá algún día ocurriera eso, pero independientemente de eso, también hay yo creo que dos factores, que es lo que he intentado decir antes, que es hasta qué punto existe, por supuesto, la magnitud de lo económico, que es enorme, y eso ya se escapa de los ideales de cualquier ciudadano, pero aparentemente yo creo que un espíritu independentista siempre aparece a través del pueblo, ¿no? Sí. Lo que pasa, claro, obviamente, lo que pasa es que también no nos olvidemos que vivimos en un mundo capitalista, y entonces los ideales no es más que un juego económico entre grandes, que llamémosle industria, llamémosle empresarios, llamémosle X. Entonces, aunque los ideales estén muy bien, luego todo se enturbia. Y entonces hace que aún más haya disparidades o contrariedades, o llamémosle... Bueno. o sea, que todo se basa en la economía. Claro, Sí. obviamente, aquí Desgraciadamente, sí. y El hablamos principio de los tiempos. y hablamos de España, y España totalmente depende de Europa, o sea,
por hacer... ¿De dónde Claro, parte todo? vamos a centrarnos en el tema. Claro, por eso, por Sí. volver al Porque tema... vamos a volver, por que si volver al no... tema de que plantea el moderador de Quebec, Escocia y... ¿cuál era el otro, perdona? No, Bueno, en general, ¿no? las propuestas sí que ha habido, pues también De el Sáhara Palestina, ¿no? Occidental, O sea, Palestina claro. también, si queréis Eso, hablar de Irlanda... a mi modo de ver, tiene una diferencia muy fácil. Quebec fue invadida por Canadá. Escocia fue invadida por Gran Bretaña, en este caso Inglaterra. Palestina está siendo invadida continuamente por Israel. Con lo cual, son independentismos que ha habido fuerzas militares. Ucrania fue invadida por la URSS por una fuerza militar. Es que No es equiparable a España, porque es que aquí no ha habido invasión militar. ¿Tú te imaginas aquí a... Bueno, Napoleón y después ya, eso ya... No, pero Estamos hablando de otra serie de sí. independentismo que aparte de, digamos, la cuestión económica que estoy debatiendo, también tiene una cuestión sentimentalista de decir, es que este hijo puta me invadió y sigue aquí, y no se ha ido, ¿sabes? Sí, Porque es que Escocia fue no sé, pero vamos, fue invadida hace fácil 1000 años. Sí, pero sin embargo, es lo que acabo de está la decir. cosa. Está muy, o sea, eso es cierto a nivel de una sociedad, pero es que al final esos son intereses económicos y políticos también. Es que siempre alguien va a intentar estirar la mano. Es que, Todo el mundo o sea, estira la mano. tiene Es que hasta esa el comunismo se estira la diferencia, mano. Ya. pero tiene la misma raíz que viene siendo de yo te ataco a ti porque a mí me interesa lo que tú tienes y es que... A ver, es que es como una moneda, ¿no? La cara es la opinión del pueblo y el sentimiento del pueblo, y la cara B es que gente que se va a aprovechar de ello. Es que sí o sí. O Sí, sea, pero mira Gran Bretaña, la somos diferencia, así. la diferencia de la organización política que tiene con nosotros. Se planteó lo del IRA, bueno, él o la IRA, no sé cómo. el IRA. El IRA, ¿no? Masculino. Vale. Que el terrorismo exacerbado como era ETA, y bueno, se planteó la cuestión independentista de Irlanda del Norte y se aprobó. Irlanda del Norte ahora es un país completamente diferente. Y ahora se va a independizar Escocia. Con lo cual Gran Bretaña no es sino la unión de países que fueron invadidos por la fuerza. No, pero Con lo cual, no, eso sí, no es verdad. El voto irlandés- La parte de arriba de Irlanda era una diferencia es religiosa. Inglaterra, No, Es, no. es Gran Bretaña. No, Gran Bretaña. No es lo mismo. No, Irlanda del Norte es Irlanda del Norte. Irlanda del Norte Es es Irlanda Gran del Bretaña, Norte. pero no es Reino Unido. O sea, es Gran Bretaña igual que nosotros somos Península Península Ibérica. Ibérica. Pero a nivel nacional, el país es... Claro, Irlanda del Norte. Bueno, a nivel de representación, yo creo europea es Reino Unido. Reino Unido. Y Reino Unido e Irlanda del Norte. Sí. Y luego, aunque luego cada uno tiene su país, o sea, su Eso bandera, Eso es su otra, claro, eso es selección y su- otra su historia legislación. que a mí, desde mi punto de vista deportivo, no va a alcanzar a comprender. Como en un mundial de fútbol hay una selección de Inglaterra, una selección de Gales, una selección de Irlanda, normal, y una selección de Irlanda del Norte, una selección de cada, y una selección escocesa, por ejemplo fútbol, porque es lo que yo practico. Y luego a nivel de atletismo hay un equipo que es Reino Unido o Gran Bretaña. Entonces, eso yo que sí que es un tira ya floja continuo de decir, no, venga, somos independentistas para los equipos de fútbol, pero no para el atletismo, ni tampoco para el Mundial de Waterpolo, que no presentamos a Inglaterra, sino que presentamos a Gran Bretaña. Somos independentistas para... Venga, no, escocés, sí, vale, es un idioma, el escocés es un idioma, pero no lo digas muy alto. Sí, pero es que también llevar Entonces a es que cabo... enmascara mucho eso, Claro, ¿sabes? pero es que es muy difícil, o sea, pienso yo, que es muy difícil llevar hasta su máximo, hasta su máxima expresión, por así decirlo, que seas independiente para todo. O sea, es que eso Claro. No es real. O sea, es que no es real. España es tampoco es independiente. claro. Claro. España tampoco es independiente para todo. No es real, O sea, es que eso no es real. No es Por real. ejemplo, mucha de la energía que cogemos en España es francesa. Vale, pero no estoy hablando de O independencia sea, de un país a no- otro, estoy hablando de que Pero Escocia claro, se quiere independizar pero de sí, Gran claro. Bretaña, pero que Escocia tiene unos privilegios que Cataluña no tiene, como es una selección de fútbol, es una selección de baloncesto, bla 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 bla. Que ya tiene unos tiras y aflojas, que desde el gobierno de Inglaterra se va soltando la cuerda, o sea que ya tiene unos precedentes que dice, solo quiero más. Pero esto es como, te doy la mano y pa, hasta que te cojo el hombro. Y con Cataluña no se ha soltado la mano porque no se ha soltado, si es que no ha habido oportunidad de Pero soltarla. también es ¿sabes lo va a pasar? que es... O sea, ¿por qué se tensa tanto este tema? O sea, es decir, ¿por qué también a los españoles nos ofusca tanto? A los Porque españoles digo a como- los demás. como un país tan pequeño, Por la tan tozudez. raro. Es que el problema es la Está tozudez. oyendo, No está es oyendo. esto, está es, oyendo. es el sentimiento que tengan. Sí, ¿Tú te eso sientas lo un creo. pañol patrio de llevar, de poner la bandera en tu ventana y esas cosas? En Estados Eso Unidos, a por nivel ejemplo, personal, sí, no sé qué pregunto, tiene. o sea, Pero no sé qué volvamos tiene. al tema de Escocia-Gales, que luego vamos a traer a España, digo yo.
Sí, pero ellos, por ejemplo, han alcanzado un equilibrio, entre comillas, que ahora yo creo que a lo mejor tienen un equilibrio más estable que el que hay en España, perfectamente viable y que no está muy lejos de a lo mejor de lo que se podría alcanzar en España. O sea, son varias regiones, el país es Reino Unido económicamente y a nivel de representación, que al final es un poco para lo que les interesa. Para económicamente sí que son un país, pero luego sí que se reconoce que no son más que regiones, son estados o digamos... Es una cosa rara porque, por ejemplo, con Es una cosa rara, pero el no, Reino Unido también. Claro, pero no sería una Entonces, locura que eso fuese aquí lo que ocurriese, que a las autonomías que tan fuertemente se sienten distintas, sí que es simplemente el hecho de reconocérselo, de reconocer que tienen su cultura, su tal, ellos tendrían mayor posibilidad de legislación sobre su propia tierra y pues obviamente pues eso, se daría más catalán, menos español, lo que se dice siempre, pero luego a nivel de economía a lo mejor sí que se puede seguir siendo un país, que es lo que ocurre más o menos en Reino Unido. Y pero para sí, ir terminando ya, unas conclusiones que queráis hacer más o menos de lo que hemos hablado, alguna conclusión que queráis decir o algo.